Buenas tardes, bienvenidos al webinar de Comunidad Virtual de Impacto. Para nosotros es un gusto recibirlos. Mi nombre es Daniela Peralvo, soy una de las cofundadoras de Impacto y en esta tarde pues vamos a tener el gusto de hablar con Cristina Naranjo, quien ella es abogada asociada de Lawyers for Impact. Cristina, muchísimas gracias por sumarte. Voy a hablar un poquito de Impacto y por qué hacemos esta serie de webinars para tener un poquito de contexto y también comentarles que la temática de hoy es algo sumamente importante. Vamos a hablar de varios aspectos legales para manejar el tema de actualidad que es la situación que tenemos con el COVID-19. Para aquellos que no saben qué es Impacto, pues nosotros somos una empresa con un triple impacto. Somos una empresa B, la primera empresa B del Ecuador, y tenemos 3 unidades de negocio que eran las que hasta antes de la cuarentena funcionaron. Tenemos unas sedes de coworking en la ciudad de Quito y en Cuenca, en Ecuador. Estas sedes son espacios de trabajo colaborativos que han ido evolucionando a lo que es ahora la comunidad virtual, que les voy a comentar en un momento. También trabajamos acompañando y apoyando emprendedores a través de nuestra aceleradora Impacto Lab, con el apoyo de Google. Somos parte de la red de aceleradoras de Google for Startups. Y también trabajamos apoyando a organizaciones, empresas, corporaciones que tienen y buscan procesos de innovación que tengan un impacto social. Y como les decía, esta nueva iniciativa, la comunidad virtual de impacto, está respondiendo a una necesidad fundamental que vemos ahora, ¿no? Que es salir de esta situación, apoyarles con herramientas, con recursos, con el conocimiento, con el network necesario para que ustedes como emprendedores, como agentes de cambio, puedan realmente enfrentarse y salir de la mejor forma ante esta situación. Un poquito antes de empezar ya con lo que es la charla, porque quiero aprovechar al máximo el tiempo con Cristina, comentarles que esta sesión va a ser grabada. Nosotros vamos a pedirles, y ya todos en el momento que ingresaron tienen sus micrófonos apagados. Para eso, las preguntas obviamente son totalmente bienvenidas y las van a poder hacer en la parte que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden, por favor, poner por escrito todas sus preguntas y nosotros al final las vamos a revisar y vamos a responder. Vamos a, obviamente, entender muchísimo el tema del tiempo, pero queremos apoyarnos muchísimo de las dudas y preguntas que puedan tener. Y al final les vamos a pasar una encuesta. Para nosotros es fundamental hacer una mejora continua de lo que nosotros estamos haciendo. Así que les agradeceríamos mucho que nos den su feedback sobre qué les pareció, si les gustó, qué podemos mejorar. Eso nos ayuda muchísimo. Aprovecho también para agradecer mucho. Esta es una iniciativa que lo hacemos con el apoyo del BIT Lab, el Laboratorio de Innovación del BIT. Y esto ha sido, en definitiva, pues una iniciativa que lo hemos hecho con su ayuda. Y ahora sí quiero presentarles a Cristina. Ella es abogada con un máster en Business Law, es asociada de Lawyers for Impact y ella está enfocada a su práctica legal en asesoría para empresas y derecho corporativo. Así que, Cristina, muchísimas gracias nuevamente por sumarte y te dejo la palabra para que podamos empezar contigo. Listo, a ver, primero voy a compartir mi pantalla, que estábamos, si me esperan un ratito. Por supuesto, y bueno, ya se están ingresando. Si nos comienzan a comentar desde dónde se inscriben, en realidad esto nos va a ayudar mucho para tener también un seguimiento de sus preguntas y respuestas y compartir que en realidad si hay algo que esta crisis del coronavirus nos ha enseñado es que juntos podemos cambiar, podemos tener una mejor respuesta y es por eso que nosotros estamos súper agradecidos de todos aquellos profesionales que se están sumando a esta iniciativa. En este caso, con Lawyers for Impact tenemos un gran trabajo de acompañamiento, así que ahorita estamos viendo tu presentación, Cristina, estamos listos para poder empezar. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a todos los que están conectados, a los que se están conectando. Y bueno, gracias por la presentación también. Es un poco de lo que nosotros hacemos en nuestra firma, en Lawyers for Impact.
quiero, en honor al tiempo, ir avanzando con todo lo que tenemos preparado para hoy. Por supuesto, todas sus dudas son bienvenidas. Lo que, como yo hablaba con Daniela, lo que a mí me interesa el día de hoy es que todas sus dudas queden absueltas, que todas las dudas que han generado, todas las preguntas que se han generado en cuanto a esta crisis y en cuanto a la regulación legal que está saliendo a diario y que estamos viendo que va cambiando conforme pasan los días, quede clara para ustedes, así que todas sus preguntas son bienvenidas. Y sin más, creo que quiero empezar un poco estableciendo cuál fue la línea de tiempo y qué nos tiene aquí, ¿no es cierto? El 11 de marzo nosotros empezamos con la declaratoria de emergencia sanitaria. Esta declaratoria obviamente puso en emergencia a todo el sistema de salud a nivel nacional y adicionalmente se tomaron algunas precauciones y algunas medidas como las que tomó Jorge Yunda, el alcalde de Quito, en su tiempo, que fue suspender eventos públicos, limitarlos a máximo 250 personas, suspender clases para posteriormente seguir avanzando en el tipo de, en las regulaciones y en las condiciones que se iban a incrementar. Adicional a la declaratoria de emergencia y a la declaratoria de emergencia municipal en Quito principalmente, que se dio entre el 11 y el 12 de marzo, tenemos la declaratoria del estado de excepción. La declaratoria de excepción se dio por calamidad pública y esto obviamente implica, ¿y qué implica un estado de excepción? Implica que se van a tomar medidas que ataquen a esta problemática, en este caso la calamidad pública que viene a ser la pandemia del COVID-19 que nos venimos que estamos enfrentando en este momento y que venimos siendo afectados desde el mes de enero más o menos, desde febrero, perdón. Esta declaratoria de estado de excepción, y lo he oído mucho con la gente en redes sociales y etcétera, quiero que quede clara que no implica una violación de derechos, no implica desconocer los derechos que tenemos todos los ciudadanos del Estado. Esta declaratoria de estado de excepción está bajo la normativa de un Estado de derecho, un Estado de legalidad. Es decir, todas las acciones que se realizan tienen un marco legal, están bajo la ley, únicamente son acciones extraordinarias que se toman para precautelar este tema del COVID-19, en este caso, que estamos enfrentando en este instante. Entonces, ¿qué es los efectos principales que nos enseñaron en este decreto presidencial, el 1017? Quiero que lo tomen en cuenta porque es la base para todo el tipo de actuaciones que se han venido haciendo. El estado de emergencia, de excepción, está dado por 60 días. Esto también creo que hay que puntualizar, son 60 días, pero como vamos viendo la cosa, puede ser que se incremente, ¿no? Entonces hay que ir tomando en cuenta. El decreto de estado de excepción lo que hizo es principalmente suspender la jornada presencial de trabajo. Suspendió desde el 17 de marzo la jornada presencial de trabajo, obligando a muchas empresas sí a hacer un tema de teletrabajo. Pues también lo que nos estableció es una limitación a la movilidad, estableciendo un toque de queda que inició, como todos se acordarán, a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, para posteriormente ir cambiando hasta lo que tenemos hoy, que es desde las 2 de la tarde. Dio la opción, este decreto, de que las industrias alimenticias, agrícolas, sigan su funcionamiento. También las plataformas digitales y virtuales que ofrecen servicio a domicilio sigan funcionando, así como diferentes restaurantes. Aquí quiero puntualizar algo que también he venido escuchando a lo largo de este tiempo, es que, y pasó, que el presidente de la República en cadena nacional informó ciertos detalles, pero el decreto no contiene estos puntualizaciones, estos detalles. Entonces tienen que entender y basarnos en que el decreto es el que nos sirve en este caso, ¿sí? El decreto 1017, más allá de lo que se haya hablado, de lo que se haya establecido en la cadena nacional. ¿Qué pasa con la suspensión de la jornada presencial de trabajo que se dio a partir del 17 de marzo? Entiendo que a muchos, y si no, por no decir a todos, nos cogió muy de imprevisto, así que nos dificultó el tema. La suspensión de la jornada presencial de trabajo implica que se pueda acudir a un teletrabajo.
De esta manera, el acuerdo ministerial, que ustedes lo pueden ver, es el 76, nos establece las condiciones y la viabilización del teletrabajo. Aquí también quiero hacer una puntualización, y es que el teletrabajo ya estaba, ya está presente en nuestro Código de Trabajo. Si mal no estoy, espero no equivocarme, se lo introdujo con las reformas del 2015, reformas laborales. Entonces, el Código de Trabajo ya nos permitía realizar teletrabajo. ¿Cuáles son las condiciones del teletrabajo según el Código del Trabajo? Que tiene que estar en un contrato por escrito y tiene que establecerse las condiciones específicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el Acuerdo Ministerial 76? Que me establece y viabiliza el teletrabajo. Es un teletrabajo emergente. Esto quiere decir que es dado por la situación que estamos enfrentando y por la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en principio durará 60 días, que es lo que está declarado la emergencia sanitaria. Tomémoslo en cuenta desde el 11 de marzo. ¿Cuáles son las condiciones de teletrabajo emergente que nos establece el acuerdo ministerial? Para empezar, y quiero que también esto, yo voy a ir puntualizando los temas que considero que son más importantes para que se les quede súper puntual, es que el teletrabajo implica el cambio de un lugar donde se va a desempeñar el trabajo, exclusivamente. Solo eso es lo único que cambia en el contrato. El resto del contrato laboral sigue vigente y no ha cambiado en ninguno de sus otros aspectos. Únicamente el lugar donde yo voy a trabajar, a desempeñar mi trabajo, que antes era en la oficina o en el lugar que fuere, y ahora va a ser en mi casa. Y que esto no constituye una causal para despido intempestivo. Entonces, esto quiero que lo puntualicemos bastante bien. No sé si alguien por ahí tiene un micrófono abierto. Parece que tienes una doble conexión porque aparece como Cristina Naranjo también. No sé si tu celular. O si no sé si es que... Me ayuda el equipo también poniéndolo en mute, pero parece que ya estamos. Sí, ya estamos. Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Qué condiciones tengo en el teletrabajo? El empleador tiene que ser el empleador. Bueno, el teletrabajo vamos a aplicarlo tanto para el sector público como para el sector privado, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la máxima autoridad en el sector público y el empleador en el sector privado va a ser el que rija esta norma, el que rija y establezca cómo ejecutar y controlar el teletrabajo a sus teletrabajadores. En este caso, es decir, la máxima autoridad del sector público decidirá quiénes pueden hacer teletrabajo y cuáles serán los métodos que puede utilizar para controlarlos. Ahora, en el sector privado y público se ha vuelto muy de moda esta plataforma Zoom que la estamos usando, y además de una infinidad de plataformas que ha servido como medio para trabajar, para controlar a los trabajadores, para ver avances y para ver cómo podemos seguir haciendo nuestro trabajo desde casa. Otro de los temas importantes dentro del teletrabajo y dentro del acuerdo ministerial es que establece que el trabajador, tanto público como privado, es el responsable de cuidar las herramientas y equipos de trabajo que me presten. Aquí es importante puntualizar que el teletrabajador, si es que no tiene, y ha pasado mucho, que por ejemplo, tengo una sola computadora en casa y tengo mi esposo que también tiene que trabajar, mi esposo que tiene que trabajar, mi hijo que tiene que tener clases en el canal virtual y etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Pues bien, el empleador tiene la capacidad de dar al trabajador sus equipos, los equipos que usualmente utiliza en la oficina para que realice su trabajo. Y el empleador es el trabajador, perdón, es el que está obligado a cuidar esas herramientas, ¿sí? Y lo mismo pasa con la información confidencial de la empresa, ¿sí? Si es que yo, obviamente, ya voy a estar en mi hogar estarán más personas, no solo mi familia, ni posiblemente no sabemos con quién estén compartiendo su hogar, va a estar la información digamos, no a merced de todos, pero sí va a tener un poco más de apertura. Por ende, el trabajador está obligado a que la información de la compañía esté resguardada y esté cuidada. El registro del teletrabajo es muy fácil
para el sector público por su unidad de talento humano y para el sector privado únicamente mandando un mail y por el sistema en el SUT. Es importante y quiero que también esto lo tengamos súper claro, que todas estas medidas que se tomen tienen que tomarse por la vía legal, es decir, ordenarnos todo tal cual como nos establece la ley. La ley nos establece que hay que registrar el teletrabajo, hagámoslo. No nos ha establecido multas ni sanciones, es que lo hacemos tarde, pero hagámoslo, que quede constancia y que quede un respaldo nuestro también de que estos trabajadores están en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar al acuerdo ministerial 77, que el día sábado por la noche tuvo su reforma, el acuerdo ministerial 80. Entonces, y aquí sí quiero detenerme un poquito para que quede, porque creo que ha sido de las cosas que más dudas, perdón, ahí volvemos, las cosas que más dudas y más confusiones ha causado. El Ministerio de Trabajo... Perdona, Cristina, solo que te interrumpa porque solo tenemos una pregunta muy relacionada al teletrabajo para luego pasar a la siguiente parte. Claro. ¿El acuerdo de teletrabajo debe quedar por escrito? Nos pregunta Alexandra. A ver, la ley me establece, como les dije, el teletrabajo tiene que estar por escrito cuando no, normalmente, digamos, en una condición normal. La opción, y este es el teletrabajo emergente dado por el Acuerdo Ministerial 76, tiene que estar únicamente registrado en el sistema del Ministerio de Trabajo. Ahora, sí, mi recomendación y que hemos dado a todos nuestros clientes es dejen por escrito con sus trabajadores, es decir, hagan una comunicación formal donde les establezca que van a pasar a teletrabajo desde esta fecha, que sus funciones van a ser las mismas, etcétera, etcétera, para que las dos partes sientan ese respaldo y esa confianza, tanto el trabajador como el empleador. Es decir, que no haya la duda, ni no me avisaron, ni yo no sabía, ni esas confusiones que suelen darse cuando hay una falta de comunicación. Sí, no sé si es que seguimos. Sí, perfecto, muchas gracias. Con eso ya ¿Sí? quedamos claras. Perfecto. Igual, si es que luego hay más preguntas, la podemos seguir y podemos volver a los temas que no hayan estado claros. Entonces, como les iba diciendo, sobre la jornada laboral y el acuerdo 77 y el 80 que lo reforma, ha causado muchísima confusión, ha causado ciertas preguntas y dudas que no a todos les ha quedado claro. Así que aquí sí quiero detenerme y si es que ustedes luego tienen más preguntas, por favor, podemos repetir las veces que sean con tal de que quede esto claro, ¿sí? La jornada, el acuerdo 77 y el 80 me establecen 3 tipos de jornadas laborales que podemos hacer en este instante. Es la jornada reducida, modificada y la suspensión emergente de la jornada laboral. Vamos a empezar por la reducción emergente de la jornada laboral. La reducción me establece que yo puedo por 6 meses y prorrogables por 6 meses más, reducir la jornada a mi trabajador, ¿sí? Voy a reducir la jornada por un máximo de 30, es decir, va a trabajar hasta 30 horas. Puedo reducirle a la semana. Puedo reducirle a 38, a 32, hasta 30 horas a la semana, ¿sí? Que el empleador va a usarlas de la manera en que la considere prudente. En este caso, la reducción sí va a estar, va a tenerse a lo que dice el artículo 47.1 del Código de Trabajo. Recuerden lo que les dije al empezar, todas las medidas que se han tomado ya están en la ley, únicamente que se las está, digamos, activando por la emergencia, por ende, es mucho más fácil. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 47.1 del Código de Trabajo? Es que la reducción va a ser, como les decía, hasta por 30 horas a la semana y que obviamente el sueldo se va a ver reflejado a las 30 horas, hasta la reducción del 25%, hasta el 25%. Es decir, si es que yo le reduje la jornada hasta 30 horas, voy a pagar el equivalente a las 30 horas semanales de trabajo, ¿sí? Y aquí un detalle también que la gente nos ha preguntado, los clientes nos han preguntado mucho, es qué pasa con el IES. El IES se paga en su totalidad, ¿sí? Por las 8 horas. Es decir, el IES lastimosamente no nos permite en su sistema hacer una reducción de la jornada laboral, por ende sí es exclusivo para, es decir, se paga las 8 horas del trabajo, como si fueran 8 horas, a pesar de que haya hecho una jornada reducida.
De ahí viene la modificación de la jornada laboral. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, hubo muchos restaurantes que abrían de martes a sábado. Ahora, por la emergencia, ven la necesidad de abrir más días o de abrir otros días. Es decir, ahora ya no necesito que trabajes de martes a jueves, necesito que trabajes de domingo a jueves, ¿sí? Aquí sí hay que tomar en cuenta mucho lo que me dice el artículo 52 del Código de Trabajo, que es, obviamente autoriza el trabajo sábados y domingos cuando haya una situación particular o emergente en este caso, como es la declaratoria de la emergencia sanitaria y del estado de excepción, que nos permite trabajar sábados y domingos, ¿sí? Esto siempre para precautelar la producción y las actividades que venía llevando la empresa, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo cómo cada empresa deberá ir tomando decisiones y analizando cuál es la mejor manera o la mejor forma en la que puede aplicar las distintas modalidades de jornada laboral, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta que en la modificación de la jornada laboral, no podemos exceder no podemos exceder el máximo de horas de trabajo, ¿no? De jornada, es decir, son 8 horas al día, etcétera, 40 horas a la semana, entonces tenemos que ir viendo que eso no puede seguir, disminuir, no puede modificarse, alterarse, más que alterarse, no puede excederse, ¿sí? Ahora, continuamos con la siguiente modalidad, que sería la suspensión de la jornada de trabajo, la suspensión emergente de la jornada de trabajo. El acuerdo ministerial 77 me establece que la suspensión de la jornada va a ser cuando yo no pueda aplicar otra modalidad de trabajo. Es decir, no puedo aplicar el teletrabajo, no puedo aplicar la modificación de la jornada, no puedo aplicar la reducción de la jornada. Esto es mucho lo que pasa con, por ejemplo, las empleadas domésticas. ¿Cómo les puedo aplicar un teletrabajo? ¿Cómo le cuidan a mi hijo con un teletrabajo? ¿Cómo cocinan con un teletrabajo? Etcétera, etcétera. Depende de las actividades que tenga, obviamente. Entonces, este es el caso que se da con ellos. Como no podemos aplicar ninguna de las otras, aplicamos la suspensión emergente de la jornada. ¿Cuál es la obligatoriedad que tiene el trabajador con esta suspensión? Es de recuperar la jornada una vez que se haya acabado esta emergencia sanitaria. ¿Sí? Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Hay que recuperar. ¿Qué nos dice ahora que se modificó el acuerdo con el acuerdo ministerial 80? ¿Qué nos dice de acuerdo a la recuperación? La recuperación tiene que darse por 12 horas semanales, es decir, yo puedo distribuir las 12 horas de lunes a viernes, y por 8 horas durante todos los sábados, sí, o sea, los sábados. Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Qué nos establece? Es que el trabajador que no recupere estas horas deberá devolver el dinero a su empleador, si es que no ha recuperado. Nosotros hemos sugerido tenemos algunas propuestas para los trabajadores que se deban suspender, a los que se deba suspender la jornada en cuanto a la recuperación. Y eso tendrá que verlo cada empleador de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al modelo de negocio que tengan, ¿no? Y que maneje. Pero sobre todo que tengan en cuenta la diferencia entre cada una, qué implica cada una y qué se puede hacer. El decreto 80 también nos da otras prerrogativas y entre esas está el uso de las vacaciones emergentes. El uso de las vacaciones le da al empleador junto con el trabajador la posibilidad de llegar a un acuerdo y de que el trabajador en este tiempo de emergencia utilice las vacaciones acumuladas que tenía, ¿sí? Entonces va a utilizar dentro de este periodo, si es que es la mejor opción utilizar las vacaciones ahora porque los voy a necesitar a tiempo completo luego, puedo hacer el uso de las vacaciones acumuladas. Pero aquí hay una particularidad del decreto 80 que nos ha llamado un poco la atención y es el tema de que también puede hacer uso de vacaciones anticipadas, ¿sí? Entonces esto va a implicar que el empleador, en acuerdo con el trabajador, va a poder hacer uso de las vacaciones que estén por venir, que estén por ser devengadas en un futuro durante esta emergencia, ¿sí? Y también, aparte de este tema de las vacaciones, lo que nos incluye el acuerdo ministerial 80 es un tema sobre el pago de la remuneración
en la suspensión emergente de la jornada. ¿Qué pasa con la suspensión, con el pago de la remuneración? El acuerdo nos dice que podemos negociar, no podemos negociar, podemos acordar, obviamente negociando entre las dos partes, trabajador y empleador, un calendario de pagos de la remuneración que se le corresponde a la persona que se le suspendió la jornada emergente. Entonces, en este caso, el acuerdo ya nos va diciendo que podemos nosotros programar un calendario, pero nos hace acuerdo que la remuneración del trabajador que está con su jornada suspendida emergente no es renunciable. Es decir, como les decía desde el principio, tomemos en cuenta que estamos en un estado de excepción, pero que todas las normas siguen vigentes, que todas las normas están enmarcadas, todas las regulaciones y acuerdos que se están sacando están todos enmarcados en la ley. Entonces, no significa que podemos violar los derechos del trabajador, los derechos del empleador, los derechos de absolutamente nadie. Están vigentes y seguimos continuando con este tema, ¿sí? Entonces, aparte de eso, sí podemos tomar en cuenta que en la suspensión de la jornada, que tal vez se me iba un poquito, es que vamos a poder recuperar sábados, no van a tomar en cuenta horas suplementarias ni extraordinarias, ¿no? Por lo que les decía que entre semana pueden recuperar hasta 12 horas y el sábado 8 horas, ¿sí? Entonces, creo que he cubierto lo del acuerdo ministerial 77 y 80, pero sí quiero que les quede súper claro. Si es que hay más dudas sobre esto, lo podemos volver más luego cuando acabemos todo este tema y sus preguntas que las sigan enviando, que son muy, muy, muy bienvenidas. Sigamos. No sé por qué no cambia. A ver, espérenme un segundito que se quedó aquí. Ya. Ahora, dentro del decreto presidencial 1017 se estableció también que todas las entidades públicas deben emitir su propia resolución en la que nos suspendan términos, plazos, procesos administrativos. Entonces, todas estas entidades fueron sacando de a poco todas sus regulaciones. Por ejemplo, el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo, que nos suspendió todos los vistos buenos, todos los procesos administrativos. Y en general, las instituciones, el CENAVIS, la SENAE, la Superintendencia de Poder y Control de Mercado, y en general, todas las instituciones públicas fueron emitiendo su propia regulación para suspender los términos, plazos y toda la tramitación de los recursos y de los procesos administrativos que se iba llevando en sus entidades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si es que nosotros teníamos un término para contestar una demanda o para contestar una oposición a una marca o para hacer un sinnúmero de trámites, estos están suspendidos, ¿sí? Si yo me encontraba en el día 3 para poder contestar, cuando se habiliten, que posiblemente sea el 17 de abril, digámoslo así, contará el cuarto día y etcétera, ¿sí? Quiero que tomemos en cuenta aquí también que todas las entidades públicas han ido acomodando sus resoluciones de acuerdo a lo que las entidades, y por ejemplo, en el COE se ha decidido, ¿no? Entonces, para empezar, para darles un ejemplo, por ejemplo, en el municipio suspendió, y de hecho, el mismo decreto 1017 establece que la suspensión de la jornada presencial es del 17 de marzo al 24 de marzo, lo hacían por una semana. Ahora vamos viendo que conforme se va desarrollando los días y vamos viendo el efecto que está teniendo el COVID-19 y cómo van aumentando los casos de infección o cómo van mutando, cómo van cambiando esa situación, van a ir aumentando los plazos. Justo hoy, hasta antes del mediodía, María Paula Romo salió ya diciendo que la suspensión de la jornada presencial se extendía hasta el 5 de abril. Veremos ya que estaba decretada hasta el 31, es decir, hasta el día de mañana. Ahora la suspenden hasta el 5 e iremos viendo cómo evolucionan y cómo van cambiando todos estos términos, todos estos plazos. Es decir,
no todo lo que estaba desde un principio, como es el decreto, por ejemplo, 1017 en cuanto a fechas, se ha seguido manteniendo, ¿no? Entonces sí, ha ido evolucionando conforme van viendo las autoridades prudentes por el tema del COVID-19. Entonces van a seguir de esta manera igual, cambiando fechas y viendo términos. Así que hay que estar muy pendientes de eso porque como hablábamos con Daniela hace un momento, van cambiando todos los días. Pero en general, estas son las normativas que tenemos hasta el momento. Y ahora también que se expidió el fin de semana, la semana pasada, la reforma tributaria. Aquí quiero que vayamos viendo porque no se aplica para todos. Esto quiero que también lo tengan en cuenta. Esta reforma tributaria me establece que va a haber una retención del 1.75% para las entidades que están reguladas por el sector financiero y para las telefónicas. Ellos tienen que hacer una retención mensual de este porcentaje y esto podrá ser calculado como un crédito tributario para ellos. De igual manera, pasa con una retención del 1.5% mensual para todos aquellos que tienen contratos con el Estado para explotación hidrocarburífera, transporte de crudo y en general temas relacionados con los hidrocarburos, ¿sí? Por eso les decía desde el principio, no aplica para todos. Ahora, esta reforma tributaria también me establece un diferimiento del pago del impuesto a la renta y del IVA. ¿Sí? El del impuesto a la renta del 2019, que se lo tiene que declarar para las compañías ahora en abril, perdón, y de IVA de los meses de marzo, abril y mayo, que se lo puede pagar hasta por 6 meses. Este diferimiento del impuesto a la renta y del IVA se lo pagará hasta por 6 meses, ¿no? Se lo difiere por 6 meses. ¿A quiénes aplica? Y aquí quiero que lo prestemos un poquito de atención. Aplica para el sector turístico, enfocado en el tema de alimentos también, para microempresas, que al momento en el que se emitió el decreto, que fue la semana pasada, el 10/21, hayan estado calificadas como microempresas. Y también para todas las compañías que tengan su domicilio tributario en Galápagos, ¿sí? Para las líneas aéreas, para el sector agrícola y para exportadores habituales o que tengan al menos en su giro de negocio un 50% de actividad como exportadores. ¿Sí? Entonces aquí también esto puede ser muy beneficioso para algunos de ustedes si es que su actividad es el tema de exportar. ¿Sí? Entonces, esta reforma tributaria sí va a beneficiar a ciertos sectores, sobre todo el turístico, líneas aéreas que están siendo afectadas mayormente con esta situación. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a un tema que yo he visto muchísimo en redes sociales, que lo he oído hablar a muchas personas y que realmente creo que merece tener mucho cuidado, ¿sí? Es, ¿qué va a pasar con mis contratos de aquí en adelante? Cualquier tipo de contrato. Puede ser un contrato laboral, un contrato con mi proveedor, con mi distribuidor, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de contrato comercial que lo tengamos, ¿qué va a pasar con ese tipo de contratos? Puedo terminar el contrato. ¿Qué pasa con el incumplimiento de las obligaciones? ¿Podemos postergar estas obligaciones? ¿Qué podemos hacer? Para empezar, yo quiero que tomen en cuenta en este caso que absolutamente todos estamos en la misma situación. Para unos tendrán unos efectos mayores que para otros, pero creo que todos estamos conscientes de la situación en la que estamos, tanto el trabajador como el empleador o mi proveedor y la contraparte, etcétera. Todos estamos en la misma parte, en la misma situación, digamos, y conocemos la realidad de lo que estamos pasando. Por lo que nuestro consejo para nuestros clientes ha sido siempre, primero, lleguemos a un acuerdo. Tratemos de mediar entre las dos partes para que podamos tener un beneficio mutuo, es decir, o para que las pérdidas no sean tan grandes para uno y para otro no tanto, etcétera, que hay una igualdad y podamos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, partiendo con esto, lo primordial y lo aconsejable sería que primero se llegue a un acuerdo con las partes y que podamos llegar a aplazar si es que se lo necesita o si es que podemos llegar a rescindir, etcétera, etcétera, pero siempre entre un acuerdo contra las partes y siempre dependiendo del tipo de contrato que tengamos, ¿no es cierto?
Entonces, como segunda opción, lo que yo siempre pienso, el segundo paso, digamos, es analizar el tipo de contrato que tengo. ¿Qué tipo de contrato tengo? ¿Tengo un contrato comercial? ¿Tengo un contrato civil? ¿Tengo un contrato laboral? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Qué tipo de obligaciones tengo? ¿Sí? Y más allá de lo que yo pueda encontrar en la ley, porque va a haber algunas cosas que yo pueda encontrar en la ley que me permitan dar por terminado, por ejemplo, un contrato. Tenemos que entender que el contrato es ley para las partes. Es decir, las partes tienen que centrarse en lo que dice el contrato primero para después poder ir más allá y tener otro tipo de sustentos legales si es que se quiere, se te lo necesita y poder tomar acciones legales. Lo que les decía al principio es que hay mucha gente, y he oído mucho en redes sociales, he leído, he visto que hablan mucho de del caso fortuito y de la fuerza mayor como justificación para no cumplir mis obligaciones contractuales o para dar por terminado el contrato sin necesidad de pagar indemnizaciones. Y es aquí cuando yo les pido que tengan mucho cuidado y que primero analicemos el tipo de contrato, que analicemos lo que contiene cada contrato para ver si es que es verdad y si es que es razón suficiente el alegar un caso fortuito o una fuerza mayor para dar por terminado mi contrato o para no cumplir mis obligaciones. Porque eventualmente el juez que conozca este tema, si es que ya llega a ser un problema judicial, va a analizar todos estos casos. Es decir, fue una fuerza tan grande, fue una fuerza mayor el que haya una pandemia, el que se haya decretado el teletrabajo, por ejemplo, que se haya prohibido el trabajo presencial, como para yo no poder cumplir mi contrato, como para no poder cumplir las obligaciones de mi contrato. Entonces, vamos viendo, o sea, caso fortuito, no podía preverse antes que este virus iba a atacarnos con esta fuerza, por ejemplo. Entonces, hay ciertos tipos y ciertas especificaciones y especificidades en este tipo de doctrinas, que tenemos muchas otras más que podemos, obviamente, pero como les digo, siempre pensemos primero en analizar qué tipo de contrato tenemos, qué tipo y qué podemos hacer. Por ejemplo, si es que yo estoy alegando caso fortuito para un contrato que tengo que cumplirlo desde aquí hasta diciembre, voy a poder hacer con una pandemia que fue en marzo, por ejemplo, con unas medidas que se tomaron en marzo y abril. ¿Puedo? ¿Es efectivo? ¿Sí es aceptable o no? Entonces, sí quiero que les quede este tema también ahí un poquito en duda. ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cumplir mis obligaciones? ¿Y qué realmente se me hace imposible? ¿Sí? Hasta aquí está mi presentación. Sobre todo no quería hacerle tan larga porque me importan más, me interesan mucho sus preguntas, pero sí quiero que tomemos en cuenta en este instante que estas regulaciones se van dando, como les decía, a diario, se van dando, van cambiando todo el tiempo, hay que estar pendientes. Lo que les pido a ustedes es que se informen bien, que entiendan, siempre está alguien que puede sacarlos de la duda. Esto es lo que queremos hacer nosotros también, el que quede claro las cosas que se están aplicando, que no desinformemos. Y obviamente también pensemos en que si el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ha tomado medidas hasta el momento, esperamos que pasadas la crisis vaya a tomar medidas también, ¿sí? Entonces no pensemos en todo lo que estamos leyendo por ahí, en redes, todo lo que estamos viendo, sino analicemos, hagamos un análisis más fuerte de cuáles son lo que nos conviene, cuáles son las condiciones, qué debemos hacer y cómo podemos prepararnos para disminuir el impacto para todas las partes que están involucradas en nuestros contratos y con nosotros en nuestras actividades diarias. Entonces, no sé si pasamos más bien ya a las preguntas. Sí, perfecto. Súper importante que las preguntas las puedan hacer en la parte que dice preguntas y respuestas o Q&A según la plataforma. La pregunta de Alexandra nos menciona si para la reducción es necesario el consentimiento de los colaboradores o puede ser notificado por el empleador. Y eso de tanto, otra pregunta fue sobre la reducción o la suspensión. Claro, a ver,
El acuerdo 77 me establece que todo esto tiene que estar registrado en el SUT, ¿no? Por ahí hemos escuchado que la plataforma está un poco colapsada, pero tengan paciencia, ingresen su solicitud, todo tiene que estar registrado, porque obviamente, por ejemplo, la reducción de la jornada tiene que ser aprobada por el Ministerio de Trabajo. Y es aquí súper importante que tomemos en cuenta que en este momento el Ministerio de Trabajo lo está aceptando por las circunstancias en las que estamos. Más adelante no sabemos qué va a pasar, más adelante tal vez no es un tema tan fácil y requiera más análisis por parte del ministerio. Así que todo tiene que estar subido en la plataforma SUT y todo lo tienen que hacer ustedes mediante la plataforma. Perfecto. Y debe ser algo en consentimiento de las dos En partes. consentimiento de las dos partes, más que nada, es una facultad que tiene el trabajador de elegir las modalidades de trabajo. Pero como les dije en un principio, lo importante aquí es la comunicación. Es informarles a mis trabajadores que estamos tomando la decisión de A, B, C, D, es decir, de reducirle la jornada, de modificarle la jornada, de suspenderle la jornada. Que tengan ellos el conocimiento de qué están haciendo y tomando las decisiones y obviamente que son justificables por la situación en la que estamos atravesando. Entonces, siempre hay que comunicarles por un correo electrónico de la manera más formal a los trabajadores todo lo que se está haciendo. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Luis es sobre la reducción. ¿Se aplica a todas las modalidades de contratación? Por ejemplo, contratos por obra. Sí, la reducción está en general, no hay ninguna especificación. La reducción aplica en general. Ok. Nuevamente Alexandra pregunta sobre el caso de la recuperación. Sí, debe haber un consentimiento y ya lo respondimos. Y sí, cuando no se aplican vacaciones, pero tampoco puede recuperar. Tendríamos que ver cuál es la razón para la que no pueda recuperar. Si es que no se puede recuperar, en todo caso, tendríamos que ver las opciones que tenemos para justificar su pago. Es decir, si es que en definitiva le voy a suspender la jornada, pero a la final no va a trabajar esos meses, eso quiere decir, recuperar esos días, eso quiere decir que no habría la posibilidad de recuperar, no, el pago ahí sí se complica, tendríamos que ver en específico cuáles son las razones, posiblemente tengan que ver alguna otra opción de jornada. Ok. Y en el caso de las vacaciones, ¿serían pagadas? Las vacaciones son pagadas. Es decir, las vacaciones establece tal cual la ley, no modifican en nada la condición y el derecho adquirido del trabajador a que sus vacaciones sean reconocidas y pagadas y que pueda hacer goce de esas vacaciones. Lo que aquí establece el decreto 80, que es lo importante, es el tema de que estas vacaciones pueden ser anticipadas o pueden tomárselas sin una planificación previa. Por ejemplo, cada empresa hace con 3 meses de anticipación, estas son las vacaciones, en este instante se está esquivando, digamos, esta obligación, este requisito para poder tomarlas en este instante. Y en el caso de manejar las dos opciones, reducción o suspensión, ¿cuál es tu consejo? Porque preguntan cuál es la ventaja que cada uno va a tener. Obviamente va a ser muy reflejado o atado al flujo de cada empresa, pero ¿qué recomendaciones tendría sobre una u otra opción? A ver, esto va a depender muchísimo del tipo de empresa que tengas, del tipo de industria que seas y cuál es la que mejor se acomoda a mi situación. Digamos que yo tenía una industria textilera, que esta industria textilera estaba en medio de un pedido, que tenía que hacer algún pedido un poco grande. Tal vez, obviamente, voy a tener que suspender la jornada laboral porque no podemos trabajar físicamente y me sirve muchísimo que me recuperen después porque voy a tener que entregar el pedido de urgencia y me sirve que estén trabajando durante la semana 3 o 4 horas más, 12 horas más durante la semana y que me trabajen 8 horas los días sábado. Entonces va a depender mucho de la industria y de qué es lo mejor si es que a mí me resulta más fácil el tema de reducción de la jornada. Recuerden que esto se lo puede hacer por 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Posiblemente me resulta económicamente más factible y me sirve más hacer una reducción de la jornada siempre y cuando estén trabajando, estén teletrabajando. ¿Sí? Entonces estos temas hay que tener súper en cuenta.
Y en el caso de si tenemos algún colaborador que está en periodo de prueba, todavía dice que tiene 15 días, ¿puede prescindir de sus servicios y culminar el periodo de prueba? ¿Cómo se manejaría ahora ese aspecto? Recuerden que como les había establecido, la ley sigue vigente, es decir, el Código de Trabajo sigue vigente, por ende, yo tengo que hacer una terminación, si es que yo quiero prescindir lastimosamente de los servicios de esta persona y quiero hacer una terminación del contrato de prueba, lo puedo hacer, pero como les digo, tiene que ser cumpliendo las formalidades que me establece la ley porque la ley está vigente. Es decir, tengo que hacerlo formalmente, tengo que hacerlo por escrito y hacer todo el requerimiento del IES, etcétera, etcétera. Otra consulta de Francisco menciona en dónde podrían revisar si están calificados como microempresas. Eso tendrían que hacerlo en el MIPRO, tendrían que revisarlo si es que están calificados como microempresa. Lo señalan con ciertos tipos de números, tienen parámetros, digamos, de trabajadores, de ganancias al año, etcétera. Entonces tendrían que verificar si es que ustedes están dentro de ese parámetro de trabajadores y de ganancias al año. Hay una pregunta que creo que va a ser algo muy relevante en las próximas semanas o meses, es ¿qué necesitan para acreditar ante un juez que la compañía va a cerrar, que va a entrar en un proceso de quiebra? A ver, en este caso, obviamente estamos frente a una realidad económica bastante complicada por la situación en la que estamos, no solo Ecuador, sino mundialmente, que esto complica mucho más las cosas. ¿Qué vamos a necesitar frente a un juez para acreditar? Obviamente nuestros estados financieros en los que demostremos que no vamos a tener liquidez como para seguir manteniendo a la compañía, entre otros, obviamente que demuestra realmente que se ha hecho todo lo posible por parte de los accionistas para poder llevar la compañía, como les establecía hace un momento. Tomen en cuenta que no es tan fácil como se anda viendo en redes sociales o que anda diciendo la gente que yo voy a declararme en paro, voy a declararme en quiebra. No, voy a tener que justificarlo. Voy a tener cuáles van a ser mis medios para justificar que yo realmente como accionista hice todo lo que pude, todo lo que estuvo en mis manos para proteger a mis empleados, para proteger a mi empresa. Entonces, hay que ver qué acciones se han decidido durante estos meses de crisis como para que realmente me hayan llevado a una quiebra. En el caso del consentimiento para que los colaboradores puedan al final conocer sobre la reducción o la suspensión, ¿cuáles son las opciones viables? Porque no se podría firmar un documento. No, es un correo electrónico. A ver, yo estoy segura que muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo, por ende, la forma en la que nos estamos comunicando, por no decirlo, controlando, es mediante WhatsApp, mediante correos electrónicos, mediante videoconferencias, llamadas. Entonces, nuestra recomendación es siempre que se deje por escrito para tranquilidad de las dos partes, hacerlo por correo electrónico, que es algo más formal. Estoy segura que todos, si no son casi todos, tenemos un correo así, sea personal o de la compañía, muchos de nosotros, que nos va a servir como medio de comunicación a todos y cada una de las personas que estamos optando por otras jornadas laborales. Nos preguntaban sobre el pago del IES, creo que no lo habían escuchado, pero eso si puedes comentar, habíamos hablado que el IES sí se paga con normalidad, ¿cierto? Por supuesto que sí. La suspensión, el pago del IES se paga con normalidad tanto en la suspensión de la jornada emergente como en la suspensión, en la reducción emergente de la jornada de trabajo, ¿no? En tanto en las dos, el IES se paga por las 8 horas. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en el caso por ejemplo, de trabajos de seguridad, guardias de seguridad que están trabajando 36 horas seguidas? Y bueno, hablando, algunas compañías, algunas toman el finiquito unilateral sobre el contrato de seguridad. ¿Cómo manejar esta situación que se vería como un abuso, no? A ver, entiendo que muchas de las personas o dadas las circunstancias, hemos tenido
como todos sabemos, esto fue de un día para el otro, básicamente. Hemos tenido ya algunos problemas de esta índole. Siempre está la opción de hacer la denuncia al ministerio. El acuerdo presidencial fue muy claro el 10-17, cuando prohibió la jornada presencial de trabajo. Entonces, sí es importante tener claro que se puede hacer denuncias al Ministerio de Trabajo y que sobre todo lo que les he dicho durante toda esta tarde es mantener todo en regla, mantener todo claro para evitar los problemas que se vienen no solo ahora, sino a futuro. Entonces, en el caso de que consideren ustedes que existe una serie de abusos, se lo puede denunciar al Ministerio de Trabajo, que está trabajando virtualmente, y bueno, ellos tomarán se atendrán a varios tipos de multas que pueden incluir la cláusula. En otro caso, nos mencionan cuando hay una organización que pertenece, entiendo que es a la economía popular y solidaria, en el caso de sede textil, por ejemplo, no se puede hacer teletrabajo y el trabajo que realizan es presencial. Ellos dicen, no están obligados a estar afiliados al IES y los contratos firmados son CDI. ¿Cómo manejar esa situación? A ver, como le habíamos mencionado, es justo el ejemplo que había puesto, las compañías del sector textil es obviamente que no se pueden manejar, las industrias en general de producción no se pueden manejar de manera teletrabajo, es decir, no pueden hacer un teletrabajo, pueden acogerse a la suspensión de la jornada y pueden trabajar y recuperar las horas posteriores. En cuanto a la obligación a la afiliación al IES, hay que estar pendientes que si no están obligados a afiliarse al IES, tienen que hacerlo uno patronalmente, una afiliación personal, ¿no? Y la afiliación personal no está dentro, no tiene una jornada reducida ni tiene una suspensión de la jornada, es decir, para las personas que están como afiliados voluntarios, la afiliación al IES es normal, igual. ¿Cómo se podría aplicar la figura de paro del empleador? Ya, esto he escuchado bastante también el tema del paro. Recordemos que el paro está establecido por ley, por el Código de Trabajo, y el paro no es tan sencillo como establecerlo, como decir, yo realmente no puedo seguir y voy a hacer un paro, ¿no? El paro, ¿qué me implica? Que voy a suspender mis actividades, voy a suspender a mis trabajadores por el tiempo que me determine el Ministerio de Trabajo. Es decir, yo tengo que tener una aprobación previa por el Ministerio de Trabajo para poder para poder declararme en paro como empleador. Una vez que termine ese periodo, mis trabajadores van a volver a trabajar conmigo y durante este periodo de paro no van a percibir un sueldo. Pero ¿qué pasa aquí? El Ministerio de Trabajo tiene que ser el que nos autorice este tema del paro y va a crear una junta de conciliación con los trabajadores. Es decir, es un proceso que no es tan fácil como se lo menciona, que no es es una opción que se tiene, obviamente que lo establece el Código de Trabajo, pero tiene sus especificaciones y tiene sus particularidades. Como les decía, hay que ver qué medidas toma el Ministerio de Trabajo una vez que termine en este periodo de crisis, ¿no? En un caso también que se menciona, por ejemplo, qué pasa con los contratos de arriendos, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir, digamos, el lado del arrendatario, las cuotas, en el caso de alícuotas, ¿cuál sería la recomendación para poder manejar ese tipo de contratos? Hemos tenido muchísimas estas preguntas también. ¿Qué pasa con los temas de contratos? Como les dije, cuando les comentaba el tema de los contratos, lo primero que se debe hacer es tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, porque nadie es ajeno a lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que es primordial el poder llegar a un acuerdo, que no siempre se lo va a poder hacer, que no siempre las partes tienen la predisposición. Entonces, en ese caso tenemos que tomar en cuenta que para poder hacer un desahucio, es decir, para poder pedir a alguien que salga del lugar que está rentando, la ley me establece que tienen que pasar 2 meses sin pago del canon arrendaticio. ¿Qué pasa en este instante? No tenemos un ministerio un juzgado de lo civil que nos conozca este tipo de situaciones. Entonces tendremos que empezar a esperar recién estamos en marzo, es decir, tendríamos que esperar hasta mayo, que no nos pague suponiendo que estas personas, que todo el mundo estuvo al día en sus pago de arriendo, como para poder iniciar algún tipo de acción legal. El tema de alícuotas es un poco más complicado porque obviamente ya está, digamos,
Dependiendo del tipo de contrato que tengas, si es que tu contrato de arriendo incluye o no incluye alícuota, pero son temas que ya están pactados por la junta de copropietarios y deberían entre ellos decidir y tomar una decisión respecto a esto y qué opciones tienen en cuanto al pago de las alícuotas. En el caso de utilidades, ¿cómo se está manejando? ¿Cuáles son los límites de pago? El Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial del 079. Si es que ustedes necesitan todo el tipo, este tipo de acuerdos ministeriales o de decretos, nosotros lo tenemos, nos lo pueden pedir por interno también para su respaldo, así que no se preocupen. Pero el pago de utilidades no está suspendido, se lo paga hasta el 15 de abril, no lo han modificado, así que las empresas tendrán hasta el 31 de marzo para hacer sus balances y se lo pagará hasta el 15 de abril. Ok, ¿y cómo se manejaría ahí el tema? Porque normalmente ese pago se lo hace a través de cheque. ¿Cómo se lo haría ahora? ¿Cuál sería la figura? La figura igual tienen que hacer mediante, si es que ustedes están haciendo mediante cheque, si es complicado porque es un tema físico, no sé si es que la persona que maneja los cheques los tenga en su poder en este instante y los pueda emitir, pero tienen que tomar las previsiones respecto a este caso, tomando en cuenta las dificultades, más que dificultades, limitaciones de movilidad, ¿no? Entonces Claro. sería un poco complicado el que obligue a todos los trabajadores a ir a cobrar sus utilidades en la empresa, porque esto crearía un caos igual y una aglomeración de personas que no necesariamente. Entonces tendríamos que ver qué otras opciones tienen como empresa y cómo están manejando este tema. Ok, perfecto. Por el momento, estas son las respuestas y las preguntas en realidad que tuvimos. Tenemos todavía algunos minutitos si alguien quiere consultar un poco más y tiene alguna opción. Tenemos el espacio de preguntas y respuestas en el cual Cristina está súper abierta a compartirnos y bueno, de verdad creo que ha sido súper importante la información que nos has mencionado. Recordar que en este momento debemos tener toda la calma y ser lo más prudentes cuando tomamos las decisiones, informarnos, que hay actualizaciones constantes, entonces creo que eso es súper importante. Normalmente toda esta información se la puede encontrar en cada uno de los ministerios. ¿Cuál recomendarías que es la mejor fuente? En este caso, como estamos viendo en cuanto a temas laborales, va a ser siempre el Ministerio de Trabajo en la parte de acuerdos ministeriales. Ellos tienen toda la información actualizada. Bueno, justo estábamos comentando contigo hoy que todavía algunos acuerdos no están subidos, pero se lo espera que lo hagan en el transcurso del día, en el transcurso de mañana. Pero estar siempre informados de fuentes oficiales, del COE, de las resoluciones que hace el COE. Ahí están ya todas las medidas que se han tomado, todo el tema de prohibición de movilidad y etcétera, está todo dado por el COE, ordenanzas municipales en el caso seccional y todos los ministerios de la rama específica que ustedes necesiten. Es decir, si es que ustedes están, me invento, es por un tema de alguna entidad financiera, tendrán que ir a la superintendencia de bancos, a la página de la superintendencia y ver sus resoluciones. Lo mismo para la superintendencia de compañías y etcétera, las entidades públicas. Otra consulta que hacen sobre la justificación de ausencias por enfermedad, ¿cómo se manejaría ya que el IES no está validando los certificados médicos? Ya, en este caso, sí habría que tener un poquito más de paciencia. Bueno, igual, como les dije y les repito, la ley sigue vigente. Es decir, nosotros tendríamos que aplicar los procedimientos que me establece la ley ya en este instante, a pesar de la emergencia, y tomar en consideración, bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, si el IES no me está validando el permiso por enfermedad, tomemos en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y podemos ir aceptar este permiso mientras tanto hasta que se lo pueda validar, porque estoy segura que una vez que termine esta emergencia sanitaria, se podrán regularizar algunos de los procedimientos que han quedado pendientes, como por ejemplo este tema de la validación de los certificados médicos.
Perfecto. Otra consulta es sobre estos acuerdos que se manejan para diferir pagos en temas de salarios. Esto, ¿cómo, en qué proporción debe manejarse? ¿Cuál sería el porcentaje del salario y hasta qué tiempo se puede diferir? Ya. A ver, es un calendario, el acuerdo ministerial 80 no nos dice hasta cuánto se puede diferir. Simplemente es un calendario de pagos cuando la jornada ha sido suspendida emergentemente. Solo aplica cuando se ha suspendido emergentemente la jornada, ténganlo claro. Y esto no nos establece el acuerdo ministerial en cuanto cómo se puede hacer, pero se va a establecer un calendario que pueda cubrir el pago de estas remuneraciones. Perfecto. Bueno, hay casos súper específicos que para el caso en realidad es difícil manejarlo como una pregunta que pueda responder a todos, pero sí quiero más bien comentarles y pedirle a Cristina que pueda compartir cualquier correo y bueno, lo están viendo, cómo se pueden contactar con ustedes para hacer preguntas específicas de casos específicos para que ustedes los puedan apoyar. Nosotros tenemos el gusto de que Lawyers for Impact han sido acelerados por impacto y ellos nos están apoyando a nosotros, ya los acelerados de impacto, y ellos están obviamente pues abiertos a trabajar con ustedes, a colaborar, y no sé si ahí pueden compartirnos un poquito de cómo les pueden contactar para poder trabajar con ustedes directamente. Por supuesto que sí, nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Lawyers for Impact, en Facebook, Instagram, LinkedIn, y obviamente pueden encontrar nuestra página web y en mi correo que está ahí abajo, que es cristina@l4i.company. Entonces pueden hacernos llegar sus preguntas si ya son mucho más específicas o si son más detalladas, como para nosotros poder responderles con más detalle y especificando el caso, obviamente. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Y si me permites, voy a compartir mi pantalla porque queremos compartirles algo más y respetando mucho el tiempo de todos, queremos mostrarles sobre, bueno, justamente esta nueva opción que es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde Impacto, la comunidad virtual específicamente. Entonces, quiero mostrarles que nosotros desde Impacto, nosotros sabemos que el espacio físico era lo primordial que hacíamos antes, pero ahora en realidad sabemos que es de mucho valor tener una comunidad virtual que te puede permitir, y eso, por eso es que ahora estamos explorando y trabajando con esta propuesta que es la comunidad virtual de impacto, que te puede ofrecer acceso a nuestra plataforma privada de Cloudworking, en donde tenemos un sinnúmero de personas que están colaborando. También pueden tener acceso a estos webinars y acceso inmediato a todo lo que es las presentaciones y la grabación de estos webinars que nosotros estamos haciendo de forma diaria. Además, esta semana vamos a lanzar un programa de mentorías personalizadas que va a estar enfocado a grupos para poder generar una comunidad y poder trabajar en ese sentido. Vamos a tener, como les decía, una comunidad muy amplia, más de 750 personas que están colaborando, networking específico con speakers como este caso con Cristina para poder trabajar en conjunto y tener pues un acceso a un espacio virtual donde vas a poder tener conexiones, donde puedes tener un networking, y sabemos lo importante y valioso de esta propuesta. En nuestro caso les agradecemos nuevamente por el espacio, les agradecemos por recibir todas estas recomendaciones. Sabemos que estamos en un proceso bastante importante y complejo, pero solo así es como nosotros podemos realizarlo. Les acabamos de compartir en el chat el link a nuestra encuesta. Es una encuesta muy rápida, pero nos ayuda mucho a saber la calidad y cómo podemos realmente mejorar estos espacios. Así que les pedimos que se tomen un minutito de su tiempo para responder este webinar, y pues nuevamente agradecerle a Cristina por su tiempo, a Lawyers for Impact por toda su apertura para apoyar a los emprendedores que están enfrentando situaciones complejas, y pues seguramente de esta, como decimos, vamos a salir mucho más fortalecidos. Así que nuevamente, muchas gracias, Cristina, por tu tiempo, y agradecer al apoyo de Vélez. Vélez nos está apoyando también. Sabemos que más que nunca ahora necesitamos un cafecito para restablecernos, así que gracias a Vélez por el apoyo, al BitLab por confiar en nosotros para que podamos seguir
trabajando en este formato y podemos brindar conocimientos a los emprendedores. Y creo que esto sería todo de mi lado, así que muchísimas gracias a todos y estaremos en contacto. Gracias a ustedes y gracias a todos los que han estado pendientes de todas las preguntas y de la exposición. Cualquier cosa por ahí.